Bueno, pues seguimos ahora con el punto 3, en los que vamos a hablar de los factores de los que depende la velocidad. En primer lugar, hablamos a nivel fisiológico de la proporción de fibras rápidas presentes en la musculatura. Ya hemos visto en cursos anteriores cuáles son los tipos de fibra muscular, ¿vale? Os recuerdo que por un lado teníamos las fibras rojas o fibras lentas, en las cuales había una predominancia de la mioglobina, que es lo que le da ese aspecto de fibra más rojiza y que se utiliza fundamentalmente en tareas que requieran una larga duración y evidentemente una intensidad no muy elevada. Y luego teníamos las fibras rápidas o fibras blancas, también denominadas, donde además distinguíamos de tipo 1 y de tipo 2. Evidentemente, a mayor proporción de fibra rápida que pueda tener un deportista, mayor capacidad de velocidad va a poder ser capaz de demostrar. Por otro lado, la fuerza de la musculatura. Ya hemos visto a lo largo de todo este tema que hay una relación positiva entre la capacidad de fuerza y la velocidad. Con lo cual, el trabajo de fuerza de los distintos tipos de fuerza, tanto fuerza máxima como fuerza explosiva, nos va a permitir que el deportista mejore su capacidad de velocidad. Luego, evidentemente, va a haber una serie de parámetros antropométricos que nos va a permitir que haya una mayor o mejor amplitud y frecuencia. Si encontramos una buena relación entre amplitud y frecuencia, conseguiremos que ese deportista pueda rendir de forma óptima en las pruebas de velocidad. Desde el punto de vista de la bioquímica del músculo, el que ese músculo tenga unas adecuadas reservas de ATP y de fosfato de creatina va a permitir que esa contracción muscular en un breve espacio de tiempo y a la máxima velocidad se pueda ejecutar de forma correcta. Con lo cual hay que asegurar que el deportista tiene perfectamente llenos los depósitos de ATP y fosfato de creatina. Otro aspecto de los que va a depender, otro factor de los que va a depender la velocidad va a ser la coordinación neuromuscular. La coordinación neuromuscular, que ya hemos hablado de ella, va a permitir que tanto a nivel intramuscular como intermuscular consigamos una mayor prestación en cuanto a las pruebas de velocidad. Otro factor, la elasticidad y relajación muscular. Es importante que durante la ejecución de un movimiento relacionado con la velocidad solamente se contraiga la musculatura propia que va a permitirme el realizar ese desplazamiento con la máxima capacidad, con la máxima eficacia y eficiencia en cada uno de los movimientos, de tal forma que debemos ser capaces de relajar la musculatura no implicada para que la fuente energética vaya directamente al músculo que está siendo requerido para esa prueba de velocidad. Otra cuestión importante van a ser las influencias psíquicas, es decir, la voluntad, la concentración, la capacidad de ejecutar esas contracciones, relajaciones lo más rápidamente posible en base a esa orden que manda el cerebro al músculo para que se contraiga de esa determinada forma. Otro factor que va a influenciar en la velocidad es el calentamiento. Evidentemente, cuando un músculo no tiene el tono adecuado, no tiene la posibilidad de contraerse a la máxima velocidad porque ha disminuido su viscosidad, porque ha aumentado su calor interno, pues la probabilidad de que no podamos ejecutar esa contracción-relajación lo más rápidamente posible y además la posibilidad de que haya una lesión provocada por que el músculo no está preparado para ese tipo de esfuerzo,
pues va a determinar evidentemente esa posibilidad de ejecutar a la máxima velocidad posible un movimiento. Y por último, la aparición de fatiga. En pruebas de máxima velocidad, pues la aparición de fatiga va a aparecer a partir de los 15-20 segundos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el tiempo a partir del cual vamos a empezar a agotar esas reservas de ATP y de PC, de fosfato de creatina. Con lo cual, también es interesante que acostumbremos al deportista a otras variables dentro del ámbito de la velocidad, como puede ser la resistencia a la velocidad. Bueno, y en el punto 4 vamos a tratar el entrenamiento de las distintas manifestaciones de velocidad que hemos visto anteriormente. Bueno, por un lado empezamos por el entrenamiento de la velocidad-reacción. Denominamos tiempo de reacción, TR, o tiempo de latencia, al tiempo que transcurre desde que se inicia el estímulo sonoro, visual, táctil y el inicio de la respuesta solicitada. Como dice Zasiorski, dentro de ese tiempo de reacción vamos a tener como varias fases, ¿vale? Por un lado tenemos el tiempo de reacción premotriz, bueno, que es el tiempo desde que aparece el estímulo hasta que se producen las primeras manifestaciones motrices, que son entre el 75 y el 80% del tiempo de reacción. Y aquí se divide a su vez en varias etapas, en varias fases. Fijaros que estamos hablando de décimas de segundo, pero que las podemos dividir en varias fases. Por un lado llamamos T1 al tiempo que el receptor tarda en captar el estímulo, ¿vale? ¿De qué va a depender? Pues depende de la capacidad de visión periférica y de la concentración. Este T1 es relativamente entrenable y mejorable por parte del deportista. Luego tenemos el T2, que es el tiempo que tarda en llegar el estímulo desde el receptor hasta el cerebro. Es lo que denominamos la vía aferente, va en dirección hacia el cerebro. Esto depende de la velocidad de conducción de los nervios sensoriales propios del deportista y este T2 no es entrenable porque depende de su genética. Luego tenemos el T3, que es el tiempo de selección de la respuesta. O sea, el tiempo en el que en el cerebro se analiza esa información que ha llegado y se decide qué es lo que hay que hacer ante ello. Y luego tenemos el tiempo de reacción motriz, ¿vale? El anterior era el premotriz, con esos 3 tiempos parciales, y ahora hablamos del tiempo de reacción motriz, que es la fase de ejecución, que es entre el 20 y el 25% del tiempo de reacción. Y aquí denominamos T4 al tiempo que el estímulo tarda en recorrer la vía eferente, es decir, del cerebro hacia el músculo, hasta llegar a la placa motriz. Este, igual que el anterior que decíamos en la vía aferente, pues es muy poco entrenable, porque también depende de esa genética, de esa velocidad de transmisión del impulso que tenga el deportista. Y por último tenemos el T5, que es el tiempo que tarda en estimularse el músculo, en base a esa orden que hemos mandado, e iniciarse la contracción muscular. Es decir, desde que el impulso traspasa la placa motriz y se inicia el movimiento. Fijaros lo que os he dicho antes. Esta fase dura entre 0,004 y 0,01 segundos, dependiendo del tipo de fibra muscular afectada por el movimiento, el grado de tensión, la viscosidad y temperatura del músculo, que eso va a depender, como hemos visto antes, en los factores del calentamiento, etc. Atendiendo a estas fases, se distingue entre tiempo de reacción simple y tiempo de reacción discriminativo. El tiempo de reacción simple es el tiempo que separa la aparición del estímulo, que ya conocemos la respuesta, y el deportista simplemente lo que tiene que hacer es reaccionar ante ese estímulo. Un ejemplo muy claro es la salida en una prueba de velocidad, ¿vale? Hay un pistoletazo de salida y ya sabemos lo que el deportista ya sabe lo que tiene que hacer en cuanto oye ese pistoletazo de salida. Esto es difícilmente entrenable, aunque los atletas lo entrenan, ¿vale? Para mejorar en sus prestaciones en salida. Sobre todo se centran en la T1 que hemos visto antes. Por otro lado, el tiempo de reacción discriminativo
es más entrenable y coincide más con la fase T3. Aquí la reacción se va a producir ante diferentes estímulos, es decir, no hay un estímulo y una respuesta. Lo que hay es diferentes estímulos y ante esos diferentes estímulos tenemos que elegir entre distintas respuestas posibles. Lo que hemos dicho, esa T3, esa toma de decisiones. Toma de decisión y a partir de ahí ejecutamos. Requiere precisión, sincronización y una serie de encadenamiento de acciones. Como ejemplo, pues encontramos las acciones de un portero de balonmano, que ante los movimientos del lanzador y el momento en el que arma su brazo para ejecutar el lanzamiento, el portero realizará una serie de movimientos para intentar atajar ese balón que va a venir a gran velocidad y que si no anticipa esos movimientos nunca va a poder llegar a detenerlo. Bueno, ¿y cómo trabajamos, cómo vamos a entrenar la velocidad de reacción simple? Pues mediante el método de repeticiones. Ya hemos dicho que la capacidad de mejora es pequeña, pero sí que es cierto que los atletas tienen que entrenarlo porque en esas décimas de segundo que pueda ganar en la salida puede ser el hecho de que gane una prueba o no. En términos generales, se aconseja progresar de unas 8-10 repeticiones a 14-16, trabajando distancias entre 10 y 30 metros, ¿vale? Incluso Bompa habla de llegar hasta 30 repeticiones. Las pausas de recuperación entre 2 o 3 minutos, que ya va a ser suficiente para reponer el ATP y el PC muscular. Si se organiza en forma de series, entre 2 y 4. Este tipo de organización pues no debemos considerarlo como cerrada, porque podemos hacer muchas variaciones. El tiempo de recuperación va a depender del tiempo de acción. Ya hemos dicho que con 2-3 minutos sería suficiente. Sin embargo, lo que sí que es obligatorio es organizando en series cuando vayamos a utilizar distancias un poquito más largos, porque ya os he dicho que lo que es fundamental es recuperar los depósitos de ATP y de PC, y eso lo conseguimos mediante la recuperación. Y luego tenemos el método para el entrenamiento de la velocidad de reacción discriminativa, y para ello utilizaremos situaciones de juego específicas. Normalmente este tipo de entrenamiento de la velocidad de reacción discriminativa lo utilizamos en deportes de equipo, en deportes de lucha, en esquí, en esgrima, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que realizar una serie de reacciones complejas ante adversarios y ante móviles. Utilizando estas situaciones deportivas o de juego específicas, desarrollaremos la capacidad de percepción, de atención selectiva y de anticipación. Quiero decir, no tiene mucho sentido que a un futbolista le entrenemos la velocidad de reacción en base a una serie de estímulos sonoros. Venga, cuando yo dé una pitada, salimos a derecha o a izquierda. Cuando la mayoría de estímulos en el fútbol son táctiles o visuales, ¿vale? Para aumentar la dificultad en cuanto a la velocidad de percepción se pueden realizar variantes de las normas de juego, de los móviles utilizados, dimensiones del espacio, número de jugadores. Todo eso va a dar una serie de variables que le obligue a reaccionar y de estar atento para percibir todos los estímulos que puedan darse en una situación de juego y ante ellos ser capaz de reaccionar. Bueno, dejamos aquí este segundo bloque. En el tercero veremos las formas, los métodos de entrenamiento de otros tipos de velocidad. Hasta el próximo bloque.